Buen día. Hoy empezamos con histología, o sea, vamos a comenzar con meristemas. Los tejidos son una asociación de células con un origen común que generalmente cumplen las mismas funciones. Vamos a tener tejidos indiferenciados o meristemas y tejidos diferenciados o adultos. Los meristemas justamente son los tejidos que dan origen a otros tejidos. Y vamos a tener meristemas apicales o primarios, meristemas laterales o secundarios y meristemas intercalares, clasificados todos por su posición. Los tejidos diferenciados o adultos serán la epidermis y peridermis como sistema dérmico de protección, el parénquima, colénquima y esclerénquima como sistema fundamental. Vamos a ir viendo las funciones de cada uno de ellos. Y luego el xilema y el floema como sistema vascular que tienen funciones de conducción. Y por último, las estructuras secretoras. El proceso durante el cual sucede la transformación morfológica y fisiológica de una célula se denomina diferenciación celular. Durante este proceso hay alteraciones en el contenido de la célula, donde las vacuolas se van uniendo, se forma una gran vacuola central, hay aparición de plastos que después se transformarán en plastidios adultos, hay cambios en la estructura de las paredes, donde éstas se van ensanchando y también hay cambios químicos. Y también sucede lo que se denomina reajuste entre células, lo que hace aparecer espacios intercelulares que son muy importantes. Y estos espacios pueden aparecer de dos formas. La formación esquizógena implica la disolución de las laminillas medias de células contiguas, justamente en los ángulos donde están en contacto. Esa laminilla media desaparece y se forma un espacio que se llama cavidad esquizógena o canal esquizógeno. Ese espacio puede ir aumentando por división de las células que están contiguas a ese espacio. Y el otro proceso se llama lisígeno, la formación de espacios intercelulares por procesos lisígenos implica la destrucción celular. O sea, la célula completa desaparece. Fíjense acá, la célula 1 desapareció por completo, y si el espacio lisígeno necesita seguir ampliándose, otras células contiguas también van a desaparecer, por ejemplo la 2, la 3 y la 4. También puede haber un crecimiento desigual o diferencial entre células vecinas. Ese crecimiento puede ser simplástico o intrusivo. Cuando el crecimiento es simplástico, las células se desarrollan juntas, se desarrollan al mismo tiempo y crecen de manera ordenada, con campos primarios de puntuaciones y otros tipos de comunicaciones intercelulares, formando un tejido homogéneo. Cuando el crecimiento es intrusivo, se forma un tejido heterogéneo debido a que hay células que crecen de manera diferente a las células vecinas. Entonces, sucede algo similar a cuando aparece un canal esquizógeno, se disuelven las laminillas medias y la célula que tiene crecimiento intrusivo se va metiendo entre las otras células. De esta manera, también se pierden los campos primarios de puntuaciones, se pierden las conexiones de plasmodesmos y no se suelen rehabilitar. Este tipo de crecimiento normalmente se da en las fibras y en las traqueidas. Una célula adulta es aquella que alcanzó su máximo de especialización y estabilidad fisiológica. Algunas de estas células adultas pueden recobrar su actividad meristemática con ciertos estímulos adecuados, que por lo general son estímulos hormonales. La desdiferenciación solo se da en algunos tejidos, en ciertas células. Para esto la célula tiene que cumplir con ciertos requisitos. En diapositivas anteriores hablamos de diferenciación celular, que era el proceso de eh, pasar a ser una célula adulta. En este caso es un proceso de desdiferenciación que se da en determinados tejidos. Como dije, uno de los requisitos debe ser que la célula esté viva. También debe tener núcleo. Algunos tejidos sufren alteraciones profundas, como por ejemplo la desaparición del protoplasma, y
Recién después de esto cumplen sus funciones, o sea, estando ya muertas. Por eso hay algunos que se definen como tejidos vivos y otros que se definen como tejidos muertos a la madurez, porque recién cuando la célula muere y pierde su protoplasto, está cumpliendo su función. Son algunos tejidos de sostén, algunos de conducción y algunos de protección. Vamos a ir viendo esto. Por eso decíamos que en la desdiferenciación el requisito principal para que la célula pueda desdiferenciarse, o sea, retomar su actividad meristemática y reconvertirse en otro tipo de célula, la célula tiene que estar viva. El meristema entonces es el tejido embrionario de la planta, es el tejido donde ocurren las mitosis que van a ir formando el cuerpo de la planta, o sea, desde una célula madre o célula inicial o células iniciales, pueden ser grupos de células iniciales o puede ser una sola célula inicial, se van a producir células hijas por división mitótica o derivadas iguales. La función es aumentar el número de células de las plantas, mantener indefinidamente su actividad, o sea, por eso es un tejido muy activo y son células que se perpetúan a sí mismas. O sea, en una división celular van a formar células iniciales que permanecen meristemáticas y células derivadas que van a sufrir procesos de diferenciación celular para originar células adultas que van a ir formando los diversos tejidos de la planta. Y se van a clasificar, como habíamos dicho unas diapositivas antes, según su posición en el cuerpo de la planta. Así vamos a tener meristemas apicales o primarios que intervienen en el crecimiento primario de la planta, meristemas laterales o secundarios que intervienen en el crecimiento secundario. Después vamos a ir viendo lentamente esto de crecimiento primario y secundario, que no es nada simple. Y también vamos a ver meristemas intercalares que actúan principalmente en el alargamiento de órganos. También en algunas clasificaciones se incluyen a los meristemoides que intervienen en el desarrollo de pelos epidérmicos. Los meristemas apicales o primarios, entonces, donde aparecen, están ubicados, como dijimos, se clasifican por su posición, ubicados en los ápices de los tallos o en los ápices de las raíces, y son responsables de la formación del cuerpo primario de la planta. Este es un corte transversal de un ápice, de un meristema, donde podemos ver la formación de primordios foliares en este esquema. Acá ya lo vemos un poco más desarrollados, y estas ya son hojas un poco más desarrolladas. Esto sería la porción que corresponde al tallo. En el caso de la raíz, acá vemos la caliptra o cofia o capuchón que protege a las células iniciales o células meristemáticas. Fíjense, las células del meristema en la raíz están ubicadas protegidas por la caliptra, por eso se habla de meristema subapical. En este caso es apical, las células iniciales se encuentran bien en el ápice y aquí están protegidas por la cofia o caliptra. Esta es la región de células iniciales o célula inicial en algunos casos. Los meristemas laterales o secundarios son el cambium y el felógeno. Vayan grabándose esos nombres, que después lo vamos a ir estudiando de a poco. Son los responsables del crecimiento en espesor y grosor de la planta. Prácticamente cuando aparece el cambio en el felógeno, principalmente el cambium, es cuando la planta comienza a tener crecimiento secundario. El cambium se va a ubicar entre los tejidos de conducción, el xilema interno y el floema externo. Y el felógeno va a ser un tejido que por lo general va a reemplazar a la epidermis como tejido de protección. Los meristemas intercalares o remanentes son restos de meristemas primarios en forma de estratos celulares o grupos celulares que van a conservar su carácter embrionario y pueden seguir dividiéndose una vez que el órgano donde se encuentran ya está crecido, o sea, ya está bien formado.
En este caso particular vemos el ejemplo del maní. Muchos deben saber que el maní tiene sus frutos debajo de la superficie de la tierra. Recuerden que los frutos se llaman geocarpos, o sea, frutos de la tierra. Acá vemos un esquema donde vemos la superficie de la tierra y los frutos debajo formándose o madurándose debajo de la superficie de la tierra, donde tenemos una prolongación que se llama clavos. Estos clavos comienzan a desarrollarse luego de la fecundación de la flor, o sea, una vez que la flor es fecundada, eh, este meristema intercalar, que se encuentra justo por debajo del ovario, comienza a desarrollar el clavo y su función es hundir el ovario en la tierra, meterlo por debajo de la superficie de la tierra para que el proceso de maduración continúe y se forme este fruto llamado geocarpo. Los meristemoides son células aisladas o un grupo de células, un grupo de pocas células, que sufren también pocas divisiones y retienen la actividad meristemática en tejidos donde ya las células están en vía de diferenciación. Generalmente eso sucede en la epidermis. Acá vemos una célula formando un meristemoide que va a formar células especializadas como tricomas o pelos en esta epidermis. Los planos de división celular en el meristema son importantes porque son los distintos tipos de divisiones que nos van a ir formando el cuerpo de la planta, ese cuerpo tridimensional que nosotros conocemos. Y dependiendo del tipo de división es el que va a ir agregando más células en un sentido o en otro. Según como sea ese plano de división en relación con la superficie del órgano, las divisiones van a recibir distinta denominación. Si la división es paralela a la superficie, esta es la superficie del órgano, y si la división, acá podemos ver esta célula que se está dividiendo, entonces la división acá es paralela a la superficie del órgano, esta división se llama periclinal. Si la división es perpendicular a la superficie del órgano, esta es la superficie del órgano, y acá vemos dos células que se están dividiendo, entonces la división es perpendicular a la superficie del órgano, la división es anticlinal. Y si el plano de división es intermedio, se denomina oblicua. La combinación de estos tres tipos de divisiones nos forma un cuerpo de la planta. Así entonces las divisiones anticlinales nos van a dar un crecimiento en superficie, porque recuerden que eran perpendiculares a la superficie y eso va a aumentar el número de células en la superficie. Las divisiones periclinales va a dar un crecimiento en espesor y las divisiones oblicuas sumadas a estas otras dos hacen las divisiones en varios planos para tener un crecimiento en el volumen total de la planta. Vamos a ver los meristemas apicales caulinares y vamos a comenzar con los pteridófitos. En la mayoría de los helechos hay una sola célula inicial, llamada célula apical o célula inicial, que generalmente es tetraédrica y se divide en forma paralela a los lados, primero así y después así, para ir formando un cuerpo de esta forma, pero recuerden que esto tendría tres dimensiones, no solamente dos como se ve en el dibujo. En otros helechos hay una célula inicial de forma lenticular, o sea, como una lente, y que se va dividiendo sobre las caras laterales, también de la misma forma, primero de un lado, después del otro, para ir formando un cuerpo tridimensional. Recuerden siempre pensar en las tres dimensiones. También vamos a ver los meristemas primarios derivados. Estos meristemas primarios derivados son los precursores meristemáticos de los tres sistemas de tejidos. Y entonces, como meristemas primarios derivados, vamos a tener a la protodermis, que nos va a originar la epidermis como tejido de protección, el procambium, que nos va a originar los tejidos de conducción, y el meristema fundamental, que va a formar los tejidos de relleno.
siguiendo con los meristemas apicales caulinares, que son los que originan los tejidos primarios de la planta, va a formar ápices reproductivos o vegetativos de diferentes formas. Una de esas formas es la teoría túnica-cuerpo, donde tenemos a la túnica, fíjense, es la capa que está acá, bien por encima, formada por dos o más capas periféricas, que obviamente se van a dividir solo anticlinalmente para formar células de superficie. Y el cuerpo, abajo, corpus, primero se va a dividir periclinalmente para aumentar el grosor y luego en varios planos, o sea, combinados, van a aumentar en volumen. Acá vemos en detalle el ápice caulinar de una angiosperma. Tomamos como ejemplo el género Coleus, que es un género conocido como de plantas ornamentales, donde vemos el detalle de lo que estábamos mencionando recién, de túnica y cuerpo, donde la túnica va a formar la protodermis, tanto en el ápice como en el primordio foliar. Acá tenemos primordios foliares. La foto de la derecha es un detalle de esto que está acá. Primordios foliares, esto todavía siguen siendo primordios foliares. Y también vemos aparecer una línea en el medio del primordio foliar. Acá la vemos mejor. También podemos verla acá, en este otro primordio foliar. Y esa línea se continúa por el entrenudo hasta el otro nudo, se pierde, pero en realidad es continua, que es la línea del procambium, o sea, la que va a formar los tejidos de conducción. En la axila de los primordios foliares ya vemos las yemas axilares que otra vez repiten lo mismo que vemos acá. Tenemos otra vez un meristema apical, caulinar, en cada yema, con sus primordios foliares. Estas son yemas axilares. Estas son protuberancias y en el medio vemos el tejido de relleno, el meristema fundamental. Vamos a ver ahora la teoría de zonación histológica, donde se habla de un manto. Acá no se habla de túnica, sino que se habla de manto. Eh, o sea, no hay una capa estable que se divida solo anticlinalmente, sino que más bien hay una capa donde las divisiones pueden ser anticlinales y periclinales, y por debajo tenemos una zona de células madres, esto que está como CMC, zona de células madres centrales. Después, por debajo va a aparecer un meristema en fila, que es la parte central, que nos va a dar el meristema medular o meristema en fila, y en los laterales una zona de transición donde se van a ir diferenciando las células y por fuera de esto la zona periférica lateral. Esto se puede dar en gimnospermas y muchas angiospermas. Acá, por ejemplo, también tienen fotografías del ápice caulinar de gimnospermas en Pinus, donde también se pueden ver primordios foliares, pero lo importante es el manto con las células madres centrales y del meristema en fila por debajo. Ahora pasamos a los meristemas apicales radicales o de raíz, donde dijimos que había un meristema subapical por la presencia de la caliptra, o sea, a diferencia del meristema apical caulinar que estaba bien en el ápice, este se ubica un poco por debajo de estas células que son la caliptra o cofia, que es el capuchón que protege justamente a este grupo de células iniciales. En este caso tenemos una sola célula inicial porque vamos a hablar de pteridófitos, donde hay lo mismo que en el
meristema apical caulinar veíamos una sola célula, que es voluminosa, también es tetraédrica, y desde allí surgen todos los meristemas primarios derivados. Solo en algunas pteridófitas y en todas las espermatófitas el meristema radical va a ser multicelular y puede ser abierto o cerrado dependiendo de si tiene un solo grupo de células iniciales o más grupos de células iniciales. En este caso vemos el ejemplo de una gimnosperma alpinus que está caracterizado por un solo grupo de células iniciales y por eso es un sistema o es considerado un sistema abierto. También tiene otra particularidad que acá en la caliptra va a formar esta fila de células llamada columela. Todos los demás meristemas primarios derivados van a surgir de ese grupo de células iniciales como el meristema del cilindro central y el meristema cortical, que va a formar el córtex, y lo que va a formar la rizodermis. Entonces, repetimos, cuando el meristema es abierto, todas las partes de la raíz se van a formar de un grupo común de células, o sea, un grupo de células iniciales van a dar origen a todos los meristemas primarios derivados. Hacia abajo se va a formar la caliptra, en el centro el cilindro central, lateralmente el córtex y la protodermis que va a originar o se va a transformar más tarde en rizodermis. Todo a partir de un solo grupo o grupo común de células iniciales. Esto ya es un ejemplo de angiosperma. En otras angiospermas vamos a ver que el meristema de la raíz es cerrado por la presencia de varios grupos de células iniciales. Entonces, el origen de algunas regiones se puede atribuir a una capa de células independientes. Acá, por ejemplo, tenemos dos grupos de células iniciales donde el grupo inferior va a estar encargado de formar la caliptra y la parte del córtex y la protodermis que va a formar luego la rizodermis. El grupo superior va a estar encargado solamente de formar el cilindro central. También podemos tener tres grupos, como vemos acá. Acá esquemáticamente podemos decir que el grupo inferior va a estar formando la caliptra y la protodermis, por lo tanto, este grupo recibe el nombre de caliptrodermatógeno. El grupo del medio, el grupo central, va a estar encargado de formar el córtex, donde va a estar el parénquima, el meristema fundamental, y el grupo superior, el 3, va a estar encargado de formar el cilindro central. En algunos casos, el grupo inferior se encarga solamente de formar la caliptra, entonces recibe el nombre de caliptrógeno solamente. Y el grupo del medio es el que va a estar encargado de formar la protodermis y el córtex. Siempre el grupo superior va a ser el encargado de formar el cilindro central.